Gloria a Dios. Yo les voy a pedir que abran su Biblia en Colosenses, capítulo 1. Simplemente me gustaría solo leer el capítulo 1 de Colosenses. Pero bueno, voy a tomar un tiempo para tratar de desglosarlo un poquito. Porque aparecen ahí un montón de verdades que hemos venido ministrando durante el último tiempo en la iglesia. Yo creo que lo que voy a hacer ahora, intentaré que sea breve, es un resumen de muchas cosas que hemos visto en la iglesia y que el apóstol Pablo las resume en el capítulo 1 de Colosenses. La iglesia de Colosas era una iglesia muy, muy particular porque estaba enclavada en una zona, en un ambiente filosófico muy, muy especial. Yo a veces pienso que precisamente ¿me apagas este, por favor? Que la mentalidad o la vida en Colosas me recuerda un poquito a la mentalidad y la vida que llevamos en Europa. Pero no quiero hablarles de eso, simplemente quiero que hablemos de lo que Pablo les escribía a aquellos cristianos, conformado en una gran mayoría de personas gentiles, o sea, no judíos, no conocedores de la ley de Moisés. Nosotros cuando leemos todas estas cartas traemos ya un trasfondo cultural judeo-cristiano, que aunque tú no hayas nacido en ese ambiente tal vez católico o tal vez judío, pero sí culturalmente nacemos en ese ambiente y culturalmente más o menos ya lo tenemos, ¿no? Entonces, pero tienes que entender que muchas de las iglesias a las que Pablo les escribía, aunque estaban conformados por judíos que se habían convertido a Jesucristo, muchos de ellos venían del mundo griego, que no tenían ni la más pálida idea de lo que era el mundo judío y mucho menos el mundo cristiano. Y venían de un mundo basado en la adoración a ídolos, en la filosofía, en la mezcla de brujería, filosofía, esoterismo, centrado todo en el ser humano. Bueno, ese es el origen filosófico y existencial de Europa. Por eso te dije, no quiero meterme en el tema, voy a ver si logro hacerlo, ¿no? Tengo un libro muy interesante en mi casa, si alguien algún día lo quiere, si me lo devuelve, se lo puedo prestar. Se llama El origen filosófico de Europa. Y es muy interesante entender esto. Cuando yo leo, a mí Dios me habló mucho en esta carta de los Colosenses durante toda mi vida. Y bueno, voy a intentar compartirles. Debería leer todo el capítulo 1, pero voy a ir saltando un versículo a otro para ir desglosándolo en algunos temas. Pero en el último tiempo te estoy hablando de algo que Pablo le llamaba el propósito de Dios. El propósito original de Dios. Saben, todos los seres humanos siempre buscan la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Pero Pablo hablaba de un propósito que existió desde antes de la fundación de los tiempos, dice Pablo. Y habla de un propósito que él le llama el misterio que estaba escondido. Y la Biblia habla mucho de misterio. Y ese misterio, decía Pablo, era Cristo. El propósito original de Dios siempre fue un ser humano que estuviera en una comunión tan profunda con Dios, fusionado con Dios, que siendo un ser autónomo, no fuera un ser independiente de Dios, sino que con su propia voluntad, su propio razonamiento, estuviera en una comunión tan profunda con Dios que fuera transmisor de la vida de Dios a toda la creación. Yo el otro día lo decía a los hombres, algo que no es muy enseñado en el mundo cristiano, pero es muy típico en el mundo rabínico, el pensar que Dios creó al ser humano con el propósito de que el ser humano le transmitiera vida a toda la creación. Una de las enseñanzas muy típicas, rabínicas hoy, bueno, de toda la vida, es que el ser humano decidió que la vida sería como un reloj de arena. Entonces se atribuye siempre en la enseñanza rabínica a que eso sucedió en el diluvio. Que el ser humano dijo, sí, Dios existe, pero metemos el dedo en el reloj de arena, ¿no? Dios se queda allá arriba y aquí abajo hacemos lo que querramos. El ser humano es un Dios en sí mismo, ¿no? Eso fue lo que quiso hacer Adán. Es un ser que necesita a Dios, cree en la existencia de Dios, pero al mismo tiempo dice, soy independiente de Dios. Yo decido sobre mi vida, decido sobre todo lo que hago y decido sobre lo que Dios me da. Y ese no era el propósito de Dios, sino el propósito de Dios
eterno, fue siempre un ser que estuviera en una comunión tan profunda que Jesús la resumió justo antes de irse camino al Getsemaní. Jesús le dice a los discípulos, tal vez viendo una viña allí, dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Ese es el propósito de Dios. Este propósito para el mundo rabínico siempre fue un misterio, porque aparece revelado en los profetas, pero no se terminaba de entender hasta que el Mesías se manifestó tal como fue el Mesías, con el propósito que el Mesías venía, que no era simplemente a una liberación política, social, filosófica, religiosa, sino que era algo que tenía que ver no solamente con una liberación espiritual, sino que no se limitaba al pueblo de Israel, sino que era para toda la humanidad. Entonces, hay un propósito, y esto se ve mucho allí en Colosenses. Y sabes, una de las grandes carencias del ser humano en el alma humana, el alma humana se independizó de Dios ahí en el Edén, te decía. Dios nos creó con alma, Jesús tuvo alma porque también fue humano, Adán tuvo alma. El alma se compone, como siempre lo decimos, intelecto, emociones y voluntad. Y siempre pienso en esto. Yo sé que soy muy cansino en este ejemplo, pero para mí el ser humano es como una mesa que debería tener 4 patas, pero tiene solo 3. Hemos nacido incompletos los seres humanos y nos falta una vida. Así como la vida emocional no tiene nada que ver con la vida intelectual, aunque se relacionan y uno arrastra al otro y uno origina el otro, o la vida intelectual emocional no tiene nada que ver con lo físico, aunque está interrelacionada y uno produce efecto en el otro. Así es la vida espiritual. Nosotros no podemos intentar interpretar la vida espiritual haciendo una semejanza solo a lo emocional o lo intelectual. Yo enseñé en la Facultad de Teología mucho tiempo. Era muy típico, mucha gente allí interpretaba o relacionaba la vida espiritual con lo intelectual, con el conocimiento. He estado en Latinoamérica tantos años, ¿no? He pastoreado. Lo mismo en África, lo viví en Sierra Leona. Esa gran relación que hay de tratar de interpretar lo espiritual con lo emocional. Si siento, si percibo, entonces... Porque los seres humanos tenemos la tendencia a buscar un parámetro, pero la Biblia dice que los efectos de esta vida espiritual, por ejemplo, la paz, sobrepasa el entendimiento. Amén. La vida espiritual no es una vida que tú desarrollaste ni yo desarrollé, sino que la vida espiritual es la vida del Espíritu, dándole vida a nuestro espíritu. O sea, es la vida que había en Cristo y que hoy está en ti. Esa es la 4ª pata de la mesa. Entonces hay una estabilidad profunda en el ser humano cuando nosotros tenemos este maravilloso equilibrio y somos completados. De hecho, Pablo decía en Colosenses: vosotros estáis completos en Él. Nacimos, decía Pablo, muertos en delitos y pecados, aunque teníamos vida emocional, intelectual, física, pero nos faltaba una vida y en esa área teníamos muerte. Por lo tanto, había una distancia muy grande con Dios, había una separación muy grande. El ser humano no puede llegar, no puede acercarse a Dios a menos que lo haga a través de ese humano perfecto, que siendo Dios, 100% Dios, fue 100% hombre, murió como hombre, resucitó como hombre y su vida está en nosotros. Amén. Vamos a, entonces, capítulo 1 de Colosenses, dice Colosenses 1, vamos a leer del 9, algunos versículos. Tarea para la semana que viene, leerse todo el capítulo en la casa, ¿vale? Esta tarde. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mira lo que dice aquí. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Que puedas saber cuál es el propósito de Dios contigo. Una de las grandes carencias en el alma humana, te decía, es el ser humano desprovisto de propósito. De hecho, un gran psiquiatra que a mí me gusta mucho leer, he leído casi todos sus libros, se llamaba Víctor Frank. Hace tiempo atrás me había escuchado hablar mucho de él. El primer libro que él escribió en un campo de concentración fue El hombre en la búsqueda del propósito. Y él decía que la verdadera razón de la existencia del hombre era transmitir el amor que Dios había puesto de alguna manera en él, ¿no? Él no habla de Dios directamente, pero indirectamente habla de Dios. Y es maravilloso esto. Él decía siempre que el amor es la única razón de existencia. El amor te hace libre, decía él, porque cuando nosotros amamos dejamos de pensar en nuestros problemas y comenzamos a vivir en función de otro. Por lo tanto, te libera de ti mismo, decía él. Bueno, esto es algo maravilloso, es una gran verdad. Pero Pablo decía que podamos entender cuál es el propósito y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
O sea que mi ser interior, mi alma, está impregnada de la vida del Espíritu de Dios en mí, de manera que mi pensamiento, no es que yo esté anulado, sino que mi pensamiento sea impregnado por el Espíritu de Dios. Amén. Cuando tú tienes una esponja, una goma espuma, le puedes echar agua y tiene agua. Si tú coges la esponja y la metes en el agua, se empapa de agua. Si tú la aprietas ahí adentro y la abres de golpe, se empapa más todavía. La sacas, la esponja sigue siendo esponja, no fue anulada. Todas las condiciones y características de esponja están ahí, solo que ahora no está seca, está impregnada de agua. Y no hay ningún resquicio dentro de la esponja que no tenga agua. Todo tiene agua. No está anulada, ahora está completa, por así decir. El Espíritu de Dios no anula el alma humana, sino que le da la vida que viene del cielo y lo impregna. Ahora bien, este espíritu que decía Pablo no está hablando de un espíritu en tanto a un fantasma, no está hablando a tanto del Espíritu de Dios o un espíritu demoníaco, no está hablando de un ser incorpóreo, está hablando aquí de una condición. En este caso Pablo se refiere al espíritu de la mente como la condición en la cual se generan tus pensamientos y tus emociones en tu ser interior. Pablo decía aquí, le pido a Dios que se genere, que Dios genere en vosotros, por medio del Espíritu de Dios, un ambiente en el cual tus pensamientos y tus emociones sean conforme al propósito de Dios, que te lleven, o sea, sea un ambiente de sabiduría y de revelación en el Espíritu. Amén. Te lo vuelvo a decir, la esponja ya no está seca, sino que está impregnada de la vida. Es un ambiente de vida, es un ambiente conforme al propósito de Dios para el ser humano, que es la transmisión de la vida. De hecho, Jesús dijo, yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Y dijo, permaneced en mí, yo en vosotros y llevaréis fruto. Y ese fruto era el fruto de la vida, en todos los aspectos de la vida. La vida en tanto a vitalidad del ser y en vitalidad espiritual. La vida emocional es vitalidad en tus emociones, la vida intelectual es vitalidad en tu intelecto, la vida física, vitalidad en tu físico, y la vida espiritual es vitalidad espiritual, o sea, una capacidad, una potencia que genera cualquier tipo de actividad, de acción y de generación de vida que nace a partir de esa vida. Amén. Esto lo explicaba mucho el apóstol Pablo. Yo voy a intentar desarrollarlo, de verdad, no estoy haciendo un estudio hoy aquí, simplemente me encantaría poder detenerme en cada uno de estos detalles, pero vamos a ir muy rápido. Pero es algo maravilloso porque la Biblia constantemente habla de eso. El Espíritu de Dios generando vida en nosotros, una vida muy diferente, conforme, decía Pablo, a la potencia de su gloria. Hablaba de una potencia, o sea, de un poder en movimiento, de un poder que genera movimiento dentro del ser. Esto es algo impresionante. Fijaros esto, no quiero detenerme mucho, ¿verdad? Porque cada una de estas cosas son pase. Pero miren, muchos psiquiatras modernos, buenos psiquiatras, que no están de acuerdo con la farmaconegocio, ¿no? Dicen que la depresión es se está catalogando ahora a las personas con tristeza profunda en 3 o 4 depresiones. Bueno, tú eres lo tuyo es depresión, ¿no? Bueno, es como que tú vas al médico y dices, me duele aquí. Vale, tú eres humano, ¿no? Ya. Yo sé que soy humano, pero eso es otro tema, ¿no? Entonces, sino que la depresión, hasta el año 1980 y algo, no se diagnosticaba como depresión, te decía hace un tiempo atrás, sino que la depresión siempre se diagnosticó como, no como catalogado como depresión, sino como la modificación de la conducta causada por una tristeza profunda. Entonces esta persona tiene la conducta modificada, no sale a caminar, no va a visitar a su familia, se queda en su casa, ya no ve el fútbol como veía antes. Bueno, todos son ejemplos de hombre que estoy dando, no sé. No le gusta charlar con las amigas. Bueno, no, de verdad, ¿qué le pasa? No sé, está todo el día en la casa. Es una tristeza, es una modificación de la conducta causada por una tristeza profunda. Entonces el asunto es por qué está triste esta persona. Y qué es lo que le causó en el presente y en el pasado esta tristeza profunda. Entonces, cuando, bueno, esa tristeza profunda, te decía recién, tiene que ver con la falta de vida y con la falta de esperanza dentro del corazón del ser humano. Bueno, sigo, porque si no me voy a ir por las ramas. Para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora voy a volver a ese tema de por qué toqué la depresión.
Y el asunto es que hoy por hoy te decía, nosotros a veces no entendemos determinadas conductas que tenemos y situaciones que vivimos en la vida y tienen que ver precisamente con la falta de vida en el alma, con la falta de vida emocional, con la falta de vida intelectual. Cuando hablo de vida intelectual no te estoy hablando de que no puedes entender cosas, que eres ignorante. Te estoy hablando de la falta de pensamientos que te potencien hacia adelante, de pensamientos que tengan, venga, levántate, ¿no? Porque la vida es otra, ¿no? Entonces a veces no tenemos fuerza para sobrellevar nuestros propios pensamientos. Por eso necesitamos siempre esa vida extra, que es la vida del Espíritu. Esa potencia de la gloria de Dios revitalizando el ser interior. Amén. Todo esto tiene que ver con el capítulo, con lo que Pablo le escribió a los colosenses. No se olviden que en el capítulo 1 mismo Pablo dice, fortalecidos con toda la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. La falta de ánimo prolongado, ¿me siguen? La falta de ánimo prolongado se relaciona con la destrucción de la paciencia, que es la capacidad para resistir una presión a lo largo del tiempo. O sea, cuando tú dejas de resistir la presión y la presión comienza a hacer mella en tus emociones, en tu matrimonio, en tu pareja, con tus hijos, todo lo demás, obviamente que vas a desanimarte en la vida. Empiezas a perder fuerza. El desánimo tiene que ver con la pérdida de la paciencia, y la pérdida de la paciencia tiene que ver con la pérdida del ánimo. Y por eso te estoy hablando de que el Espíritu de Dios, cuando fortalece el alma humana, es una obra maravillosa. Es probable que muchos de ustedes necesitan esto. El poder más grande, soy pentecostal, pero aún así sigo pensando que dejemos de enfocarnos pura y exclusivamente del poder de Dios hacia afuera, para mostrar el poder de Dios hacia afuera cuando vivimos empobrecidos, raquíticos, miserables y débiles por dentro. Yo necesito ser fortalecido con toda la potencia de su gloria. Y tener un motor aquí que no viene de mí. Por eso oremos por esto. Y Pablo decía, le pido a Dios que puedan entender estas cosas, decía Pablo, que el Espíritu Santo os lo revele, que te levantes por la mañana diciendo, tú por ejemplo, te levantas por la mañana diciendo, oye, espérate que tengo que practicar tal cosa, el idioma que ayer me salió mal. A menos que seas extranjero. Pero tú estás en España, tú no te preocupas por cómo vas a ir a hablar ahora con alguien y practicar un poco tu idioma. Tú no te levantas con ese comedero de cabeza. Tú te levantas con la confianza plena de que estás en un lugar donde se habla castellano, andaluz, pero castellano, y que tú sabes manejarlo. Y ya está, no estás pensando en ello. Tú te levantas con esta confianza. Entonces, nosotros necesitamos este espíritu de sabiduría y revelación. ¿Quiénes somos en Cristo? El deseo y la oración del apóstol Pablo era que en aquellas iglesias, cada persona recibiera revelación y sabiduría. O lo que te decía, un ambiente especial para conocer a Cristo. Para conocer a Cristo. No para tener conocimiento de la existencia histórica de Cristo, sino del conocimiento personal de Cristo. Amén. Y su obra, y lógicamente, la voluntad y el propósito, que al fin y al cabo el propósito de Dios. Y Pablo hablaba de este propósito como un misterio, te dije al principio. Y más o menos en el capítulo 1 hay 3 partes, yo ahora voy a intentar llegar a esto. Por eso, lo primero es la revelación, te dije recién, para conocer a Cristo, que Cristo nos sea revelado. Hermanos, necesitamos esto, oren por esto. No, el apóstol Pablo decía, lo he dejado todo con un objetivo, conocer a Cristo, decía Pablo. Y nosotros los cristianos decimos, yo ya conozco a Cristo. Oye, Pablo decía, yo quiero conocer a Cristo y nosotros, amén, el día que conocí a Cristo, ¿no? Y está, imagínate, sí, aleluya, yo conozco a Cristo, ¿no? Y está Pablo escribiendo y de pronto levanta la cabeza y levanta las cejas, así te mira y sigue escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, estoy en el proceso de conocer a Cristo. Y Pablo decía, le pido a Dios que se revele quién es Cristo hoy para vosotros. No el Jesús histórico, sino el Cristo, el Jesús muerto y resucitado. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen, esto es algo maravilloso, me están siguiendo, ¿verdad? Espero no aburrirlo, vamos a la Santa Cena en un par de horas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No tengo que recortarlo, me han dicho, porque cuando la gente ve los vídeos de YouTube, los vídeos, lo primero que hace es ver cuántos minutos dura.
Sí, vivimos en otra época, ¿no? Cuando yo era chico, jovencito, mirábamos el título, de qué iba. Ahora la gente no mira de qué va, mira los minutos que dura y después de qué va. Madre mía, que Dios nos libere de los relojes. Bueno, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, manifestó la imagen de Dios. No porque Él tenía físicamente características de Dios, porque físicamente habrá tenido las características de la familia materna, ¿no? de lo físico, pero Él manifestó en su alma, en su conducta y a través del Espíritu de Dios. Y había algo maravilloso en Jesús, que cuando tú estudias la vida de Jesús, no encuentras diferencia entre la reacción y las actitudes de su alma y la obra del Espíritu Santo en Él. Porque dice, y Él se conmovió o se entristeció en el Espíritu y lloró. Tú no sabes si fue Él, fue el Espíritu en Él. Y es que hacernos esta pregunta es casi absurdo porque había tal comunión entre Jesús, el humano, el Hijo de Dios, que era segunda persona de la Trinidad. Pero aquí estaba como humano, moviéndose como humano, siendo Dios, no hizo uso de sus atributos, salvo para demostrar a la gente de vez en cuando que Él era Dios, perdonando pecado y cosas de estas. Pero Jesús, no se ve una diferencia en que dice, y Jesús estaba ahí medio enfadado, pero después, bueno, Señor, ayúdame a estar feliz, ¿no? No ves una lucha, hay solamente un momento, o algunos momentos en la Biblia donde se ve la actitud humana de Jesús, subordinada a la obra del Espíritu, donde se percibe su actitud humana. Y es cuando Él dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que te da a entender que Jesús tenía alma, pero era tan grande la unidad que había entre Él y el Padre que no se percibe una diferencia entre lo que Él sentía y lo que Él pensaba y lo que el Padre sentía y pensaba. De hecho, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús fue ese propósito de Dios para la humanidad. Cuando lees en la Biblia el propósito de Dios fue Cristo. Para que nosotros en Cristo podamos tener la vida de Cristo en nosotros. Y el ser humano vuelva a ser aquello que Dios quiso que fuera. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está hablando de esa segunda persona de la Trinidad. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? En Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo glorificado de Cristo hoy a la diestra del Padre, dice, en Él habita corporalmente, decía Pablo, la plenitud de la deidad. En ese cuerpo glorificado de Jesús al lado del Padre. Cuando cada persona toma la decisión de tener una comunión profunda con Cristo y el Espíritu de Dios está en la persona y la persona está en Cristo como una flor cortada y puesta en el agua del florero, el agua del florero está en la flor porque la flor está en el agua del florero. Cuando nosotros tomamos esa decisión, cada uno de nosotros está en Cristo, Cristo en nosotros. Y entonces juntos conformamos los que han tomado esa decisión. No los que son solo adeptos, simpatizantes o que vienen para probar, sino aquellos que están en la comunión profunda con Cristo. Conforman el cuerpo de Cristo en la tierra. La Biblia dice que la iglesia es la plenitud, o sea, completa a aquel que todo lo llena en todo. Amén. O sea que la iglesia completa la tarea de Cristo aquí en la tierra. Y entonces Él es antes de todas las cosas, es la cabeza del cuerpo que la iglesia, Él que es el principio, el primogénito, el hijo mayor de entre los muertos. Aquí habla del nacido Jesús, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, todo lo que había quedado independizado de Dios, desperdigado en este mundo, ahora se reúne y se ordena en Cristo, en el varón perfecto. Así como Adán fue creado con ese propósito y Adán nunca lo hizo, que toda la creación fuera bendecida a través de Adán con la bendición de Dios. Adán lo desechó.
todo el mundo, toda la creación, empezando por los seres humanos, todo, dice la Biblia aquí, fue reunida en Cristo Jesús. Esto es algo impresionante. Y cuando ves a lo largo de la Biblia, ves que las cosas son así. Por ejemplo, la Biblia habla de que hubo un día en el cual en la Torre de Babel los seres humanos tomaron la decisión de terminar de independizarse de Dios. Dice, aparecen los idiomas, todo el mundo se confunde, pero cuando Cristo muere, resucita y vuelve al cielo y el Espíritu de Dios viene sobre la humanidad, dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, sobre toda la humanidad, ahí sucede algo. ¿Cuál es? En que les escuchan hablar los que habían venido a la fiesta de Shavuot, orar en las mismas lenguas de la zona donde ellos hablaban, como diciendo, ahora en Cristo todo el mundo se va a entender. Antes en lo humano todo el mundo se confunde y se pelea, ahora en Cristo todo el mundo se reúne. Escúchenme bien, mi hermano, con todo mi respeto se lo digo. La palabra de Dios dice que el propósito de Dios fue reunir en Cristo todas las cosas. Yo no sé cuántos de los que están aquí están luchando con sus familias. Y vivimos en una actitud que, teniendo hoy la vida de Cristo fluyendo a través nuestro como ríos de vida, seguimos viviendo como en el antiguo pacto, que el Espíritu Santo venga y lo toque. Yo no dudo que el Espíritu Santo va a venir y lo va a tocar, pero el Espíritu Santo ya vino. Y tú y yo somos las higueras que dan su fruto aquí en esta parte del camino, pero la raíz está en la parte arriba de la sierra, enraizada al lado de un arroyo, y por eso produce fruto. El concepto de lo que te estoy hablando aquí, que aparece en la palabra de Dios, es que el Espíritu de Dios va a fluir en nosotros y que Cristo en nosotros es la esperanza de mucha gente. Dígame amén. Amén, yo lo voy a traer a la iglesia para que en la iglesia no es magia. Es la vida y la obra del Espíritu en todos y cada uno de nosotros. Pero el Espíritu también fluye en mí. Yo muchas veces he tomado esta oración, van a venir a hablar conmigo, va a haber esta reunión, va a haber aquello. Yo soy el único que está aquí que conoce a Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. Que aquí donde yo estoy se manifieste el reino de los cielos. Que haya paz, que haya gozo, que haya alegría, que haya diálogo, que las cosas cambien. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en mí. La Biblia dice que en Cristo se reunieron todas las cosas. No hay desavenencia, no hay peleas. Esto es impresionante. Hasta los animales son bendecidos. Hasta las plantas son bendecidas. La Biblia dice que la naturaleza espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros ya no somos causa de división. No deberíamos serlo. Pidiendo que el Espíritu venga como en los días de Elías. Es bonito lo de Elías. Amén. Es bíblico lo de Elías. Amén. Es obra del Espíritu lo de Elías. Amén. Claro que sí. Es una hermosa moraleja de cómo el Espíritu Santo actúa, cómo el Espíritu Santo se mueve sobre la fe. Pero hoy tenemos lo que Elías no tuvo. Y es la comunión profunda con Cristo en el cielo. El pámpano ya está en la vid y la vid tiene su raíz en el trono del Padre. Esto es algo maravilloso. Y entonces este texto dice que el propósito de Dios era reunir en Él todas las cosas. Y dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ya no hay conflicto con Dios. Miren hermanos, no sé cuántos de los que están aquí piensan que de vez en cuando Jesús y el Padre discuten en el cielo. No sé. El hijo discute con el padre, ¿no? El padre le dice, pero escúchame, tú no hiciste lo que yo te pedí, te la tengo guardada. Sí, padre, pero tú es que cuando yo te pedí que vinieras no viniste, ¿no? Sí, pero es que en aquel momento yo no vine porque tú no hiciste esto, si tú me hubieras dicho, ¿no? ¿Tú piensas que el cielo es así? No, mi hermano. Ese fue Adán. Adán sí temió, Adán no tenía paz, Adán vivía con ansiedad porque él había independizado su alma en Dios. Y la mesa de 4 patas le faltó una. Entonces ponía los vasos con agua hasta arriba y siempre se caía, no había paz, porque en algún momento algo le hacía temblar a la mesa. Pero hoy no hay desavenencias entre el Hijo y el Padre. Es una armonía perfecta, es una comunión profunda, es un solo Dios. Cuando Jesús dijo, vayan y bauticen, ¿qué dijo? En los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu. No dijo eso Jesús, no hablamos de 3 dioses. Jesús dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas en un solo, que subsisten en un solo Dios. Eso es lo que yo creo. Esto es un misterio. No hay desavenencias. Cuando Jesús se bautizó, dijo, es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Cuando estaban ahí orando Pedro, Jacobo, Juan y el día de la transfiguración, es mi Hijo amado en quien me complazco. A Él oíd. Tú y yo ya estamos unidos
en comunión, hemos aceptado que Cristo representara a la humanidad y en esa representación te representara a ti. Tú estás en Cristo. Y esto es algo maravilloso. Y si no hay desavenencias entre el Padre y el Hijo, no va a haber desavenencia entre el Padre y tu vida. No hay desavenencia. Bueno, Dani, pero he pecado. Sí, pero en Cristo hay perdón. Gracias a Dios, decía Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos paz con Dios mediante, a través, unidos a Él, en Él. Él es mi escudo, Él es mi protección, Él es mi justicia. Yo soy justificado, Él me justifica a mí. Él es el redentor, o sea, yo debía, pero Él pagó. Yo era pecador, Él murió por mí. Todo eso, esto es algo maravilloso, iglesia. Pero esto no lo vas a entender hasta que el Espíritu de Dios comience a fluir en ti, porque esto es una revelación del Espíritu. Así que si eso sucede, no te preocupes, que no te vas a abusar de esta idea, porque el Espíritu de Dios también te santifica. Yo no soy santo, Él me santifica. Yo no puedo ser santo, no intentes ser santo por tu propio medio, porque no lo vas a lograr nunca. Perdóname, eres un pecador. Yo soy un pecador. No lo vas a lograr. Pero pastor, ¿qué estás diciendo? Que la Biblia dice que somos santificados. Otra cosa es que yo me consagre, yo me entregue, yo me ponga en la brecha, yo me ponga delante de Él, yo lo busque a Él. Eso sí, pero por mis propios medios yo no puedo. Y pedirle a Él, Señor, quiero que tú me santifiques. No quiero seguir viviendo culpable. Esta idea que siempre está en mi cabeza y me hace sentirme mal porque me hace pecar. ¿Entiendes? Bueno, todas estas cosas. Pablo viene hablando de esto. Te estoy hablando de una vida maravillosa, que es la vida en Cristo. Porque dice, y vosotros también eran en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado, ¿lo ves? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Perdonadme que esté hablando de estas cosas que sinceramente son el ABC de la vida cristiana. Pero una cosa que he visto en el último tiempo, muchísimos cristianos no tienen en claro estas cosas. A veces ni siquiera intentamos explicar la Trinidad, que la Trinidad no la va a poder explicar nunca, que Dios te la revele. Vivimos a veces con un concepto de que no sabemos quiénes somos en Cristo, quién es el Padre, cómo es la obra del Espíritu. Bueno, dice, entonces, Cristo el segundo Adán, lo primero de lo que te estoy hablando, que tomó el lugar, te dije, uniendo, reconciliándonos, dándonos una nueva naturaleza, es la cuarta parte de la mesa. Yo te decía el otro día, hoy tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas? Te decía el otro día, imagínate que a mí me tienen que amputar estas piernas y me ponen las piernas de un escalador que ha subido al Everest, que hay uno de España que subió creo que 11 veces a los 8.000, ¿no? Creo que 10 o 11 veces subió a los 8.000. Le faltan dedos a las manos, los pies, porque se le congelaron muchas veces. Pero subió a los 8.000. Imagínate que a mí me cortan las piernas y me tienen que hacer un trasplante de piernas y yo sorprendentemente me despierto en el hospital con las piernas de él. Él me donó sus piernas. Entonces, imagínate, no es mi caso, pero imagínate que antes yo caminaba hasta el correo de aquí y estaba cansado, ¿no? Porque las piernas no me daban, porque no tenía músculo, yo qué sé. De pronto ahora noto que tengo músculos que antes no tenía. Y me toco las piernas y digo, oye, que este músculo yo no lo tenía. Entonces lo empiezo a trabajar un poquito y ahí están los músculos del escalador. Entonces, yo antes me cansaba para ir hasta el correo y resulta que ahora subo 4 o 5 veces al día al veleta y bajo para distraerme un poco, nada más. Entonces, subo al veleta, tun, y bajo. Y tú me dices, pero Dani, ¿cómo haces eso? ¿Sabes lo que yo te diría? No soy yo, es el nombre del escalador en mí. Porque las piernas que tengo son mías, pero no son mías. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo en la fe de aquel que se entregó por mí. Amén. La vida que nosotros tenemos no es nuestra vida, es la vida de Cristo en nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto a esto también? He pasado hambre, he pasado miseria, he tenido dinero. Pero ¿saben qué decía Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la vida que produce la potencia de vitalidad a todo el ser no es mía, es Dios en mí, decía Pablo, a través del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Entonces tú dices, oye, antes me cansaba, ahora no me canso. ¿Por qué? Porque las piernas que tengo son de otro. La paciencia que tú tienes no es tuya, es Cristo en ti. El gozo que tú tienes no es
de otro, no es tuya, es Cristo en ti. No es el fruto del cristiano que cree, Gálatas 5:22, es el fruto del Espíritu en el cristiano que se entrega. Es muy diferente. Te lo digo como lo decía Pablo, porque los que son de la carne, decía Pablo, porque los que viven en el Espíritu han crucificado la carne. Gálatas 5 también. Por esa razón tienen el fruto del Espíritu en ellos, no el fruto de un buen cristiano. Olvidémonos de estas cosas y déjenselo para los cristianos orgullosos, arrogantes, religiosos, que dicen, no, porque yo con todo lo que he sufrido he desarrollado una vida espiritual, te felicito. Mañana va a aparecer otro que de la noche a la mañana va a vivir una vida en el Espíritu, que ese nunca la va a entender. Jesús lo dijo. Nunca se olviden que los postreros serán los primeros. Tenemos mucho cuidado con esto. Y se lo dijo a los fariseos, que pensaban que por el conocimiento y la tradición religiosa sabían mucho. ¿Saben las veces que llega gente aquí y me dice, no digo a nadie de los que estén aquí, por favor, no me refiero a vosotros si estáis aquí. Ah, no, porque yo soy pastor, he pastoreado muchos años en no sé. ¿Y? Si no se trata de tu experiencia, no se trata de mi experiencia. ¿Quieres que te cuente mi currículum? ¿Quieres que te cuente mi vida? Mañana, no quiero aquí, mañana cumplo 16 años. Al revés, cumplo 61 años mañana. Me pusieron de pastor cuando tenía 24 años. Hoy yo pienso en uno de 24 y digo, Dios mío, ¿quién fue el que cometió la irresponsabilidad de poner ese chico? Ni me había casado. Mi novia vivía a 6.000 kilómetros de mi casa. Ella vivía en Canarias. Estaba hablando, yo estaba en Argentina, ¿vale? No desde aquí. Lili. Es Lili. Me casé con ella. ¿Ah? Sí, habría aquí. Yo ayer le decía a un pastor amigo mío, muy querido, le dije, ¿sabes? Una de las cosas que vas a vivir en la medida en que vas creciendo con Cristo y vas desarrollando tu vida en Cristo, en la iglesia, donde te das cuenta que la vida de Cristo a través de la iglesia, no a través de un hombre brillante, famoso, poderoso, y todo lo demás tienen que venir aquí para que reciban algo de mí, ¿no? Venga, que te unjo, te bendigo, no sabemos si es chamán o es pastor, ¿vale? ¿Sabes cuándo va a ser esa diferencia? Le dije, el día que a ti te pregunten como pastor, ¿qué ministerios tienes tú? ¿Cuál es tu ministerio? Y tú digas, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Porque he pastoreado, no sé si lo hice bien, fue Cristo en mí. Me sentí inútil como pastor. Así que no sé si soy pastor, pero Cristo fue el pastor. Ah, pero también enseñé. Y la gente me decía que se le abría la mente cada vez que yo hablaba. Entonces, no eras tú, era Cristo en ti. Pero también prediqué en las calles y se convirtió gente. Y no puedo llevar a mi familia a Cristo, pero la gente en la calle se convertía. ¿Y cómo era esto? No era tu capacidad, era Cristo en ti. Cuando empiezas a darte cuenta que no sabes ni siquiera cuál es tu ministerio. ¿Cómo le encanta a la gente decir, yo soy esto, yo soy aquello? No, es Cristo en nosotros. Y conforme a su propósito y su voluntad, Él hace todas las cosas. Cuando empezamos a vivir de esta manera, las cosas cambian. Pablo oraba, aquí Pablo venía hablando de la Trinidad, habla Pablo. Habla del Hijo, de aquel que está desde el principio, del Padre. La Trinidad es un misterio, hermanos. Miren, Pablo oraba que se le revelara eso de la preexistencia de la segunda persona de la Trinidad. Les pido a Dios que abra los ojos para que entendáis que Él era del principio. Entonces, ¿no? Me cuesta meter la eternidad en una mente finita que tiene un principio y en este mundo tendrá un fin. Es imposible que en mi mente entre en la eternidad. Oiga, en esto tienen razón los agnósticos. Es imposible para la mente humana conocer a Dios. Si Dios no se revela. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que Dios se reveló. Se reveló en la palabra y se reveló a través de Cristo. Y hoy se revela y trae luz sobre las Escrituras a través del Espíritu de Dios. Un Dios en tres personas. Esto es un misterio, no un enigma. El enigma se puede resolver investigando, deduciendo. El misterio se te va a ir revelando. El misterio se va descorriendo solo. Un enigma es aquello que se te propone como un acertijo para que tú lo resuelvas. Pero los cristianos vivimos como que la Trinidad es un enigma que hay que resolver. Es un misterio que se revela. Y cuando se te ha revelado algo de Dios, te das cuenta que todavía queda un abismo por conocer. Y vas a seguir pidiendo y diciendo, Señor, necesito revelación de estas cosas. O sea, es algo que se puede ir revelando, no deduciendo. Es un abismo sin fondo. No son tres manifestaciones de Dios, sino un solo Dios en el que subsisten tres personas.
¿Sí? No son tres manifestaciones de Dios. No, pero es que Dios se manifestó en el Espíritu, se manifestó. No, pero hubo un día en el cual Dios se manifestó al mismo tiempo en tres personas. El Espíritu de Dios viniendo como paloma, la voz del cielo, este es mi Hijo amado, y Jesús bautizándose. O sea que era un Dios en tres personas. Te cuesta entenderlo, ¿verdad? A mí también. Lo aceptamos por fe. Nosotros pensamos que todo lo podemos entender porque seguimos con la mente de Adán. Y hay cosas que son tan misteriosas, hermano. ¿Cuántos de los que están aquí saben que un pulpo tiene 3 corazones? ¿Cuántos saben que un pulpo tiene un cerebro central y 8 cerebros más? Un pulpo parece un extraterrestre. ¿Tú te imaginas una persona con 8 cerebros, 9 cerebros? Si te peleas con uno, ¿no? No, pero es que no quiero pensar. No, pero es que esto. Y tú vas discutiendo contigo. Imagínate con un cerebro, imagínate con 8. ¿Quién te entiende? No quiero ser aquí chocante, pero imagínate una mujer con 8 cerebros. Cuando no se acordó de una cosa, pum, el otro cerebro lo recuerda. Oye, que te estás olvidando de tal tema, ¿no? Uy, madre mía, ¿no? Si las mujeres con lo de... No estoy hablando de que pelea ahí. No sé por qué habéis reído. Digo que la mujer tiene una capacidad cerebral maravillosa y una conexión dentro de un solo cerebro. Imagínate con 9. 9 cerebros. ¿Sabías que el pulpo tiene 9 cerebros? O sea que un tentáculo, son cerebros más limitados que el cerebro central, pero un tentáculo se extiende solo, se mueve solo. Y si toca esta superficie, solo con tocarla, el cerebro del pulpo detecta la textura y el color de esta superficie, ¡pum!, y el pulpo cambia de color de acuerdo a eso. ¿Lo puedes entender? Imagínate decirle a alguien de la Edad Media que hay un ser que tiene 9 cabezas, 9 cerebros. Solamente lo lees en Apocalipsis o en Daniel. No lo vas a entender. Imagínate lo que sería para esa persona. ¿Qué te diría? Esto es una locura. Hoy nosotros lo podemos aceptar porque pensamos, bueno, hubo científicos que lo estudiaron. Pero ¿sabes una cosa? Eso para alguien hubiera sido un gran misterio. Porque cuando se dan cuenta de que al pulpo le cortaban un tentáculo, el tentáculo se seguía moviendo autónomo, pensando solo, hasta que se moría, ya no teníamos oxígeno. Tú decías, madre mía, ¿qué es esto? ¿Saben cómo se llama eso? Son 9 cerebros que subsisten en una sola naturaleza, que es la naturaleza del pulpo. Son 9 cerebros autónomos, relacionados entre sí, que subsisten en un solo ser, que es el pulpo. La Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu subsisten en la naturaleza de Dios. Son Dios y son autónomos en sí mismos, independientes. Dependen uno del otro, pero son 3 personas en un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y con esto yo no intento explicarte la Trinidad. Simplemente decirte que no intentemos darle mucha vuelta y aceptémoslo por fe, porque Dios así lo dice en la Biblia. Por eso Jesús en ningún momento dijo en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu. Jesús dijo en el nombre, como yo te dijera en el nombre del pulpo, y hablo de los 3 cerebros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Un solo Dios, 3 personas. Por eso, el caso es que un día nació Jesús de Nazaret, que fue tan humano como nacido de mujer y tan Dios como la segunda persona de la Trinidad. No se están aburriendo, ¿no? Hoy creo que ha sido un poco más así, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Qué me van a decir? No sé para qué lo hago, para mentirme a mí mismo. No hizo uso de sus atributos divinos para llevar ventaja, pues debía comportarse y vivir como humano, siempre como humano, para poder representar a toda la humanidad. Si él hubiera usado los atributos divinos para salvarse en un momento, nunca hubiera podido representar a la humanidad. Él tenía que ser tentado en todo, débil en todo, exactamente en todo, según Hebreos, como cualquier otro ser humano. Con la única diferencia, nunca se dio al pecado. Por no haber pecado, nunca se rompió la unidad con el Padre. Por lo tanto, en él, siempre que estuvo en la tierra, convivían las 2 naturalezas, la humana y la divina. Dios en él en Dios. Gloria a Dios. Ese era el propósito original de Dios. Un ser humano en el cual él podía fluir con libertad. Total libertad. Y un ser humano que pudiera tener en Dios todo lo que él quería, todo lo que él necesitaba. Salmo 23 es un cumplimiento de esto. El Señor es mi pastor, nada me falta. En él estoy completo. Pablo decía, estamos completos en él. Y al mismo tiempo
Dios a través nuestro fluyendo con libertad. Toda la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, dice la Biblia. En Él se reunieron todas las cosas. Y Pablo luego decía, nosotros tenemos este ministerio de la reconciliación, que era Cristo reconciliando en sí mismo al ser humano con Dios. Hoy Dios, como que clama dentro nuestro, reconcíliense con Él, decía Pablo. O sea que Cristo en nosotros sigue siendo la reconciliación de gente y de las situaciones con el reino de los cielos. Es el cumplimiento de la oración, venga a nosotros tu reino. ¿Te das cuenta, hermano? La vida cristiana es algo impresionante. Es una vida sobrenatural. El problema está que nosotros queremos seguir viviendo como Adanes naturales, pidiéndole al Dios sobrenatural que nos ayude como era en el Antiguo Testamento. Te estoy hablando de Cristo en nosotros, Cristo en ti. Este capítulo de Colosenses termina con ese concepto, porque es Cristo en nosotros, decía Pablo, la esperanza de gloria. Por eso Jesús muchas veces dio pistas de su divinidad, perdonó pecado, o él dijo, por ejemplo, yo vine del cielo, yo he estado con el Padre, antes que Abraham fuera yo soy. Jesús mostraba que Él era Dios, pero nunca lo hizo uso de esa divinidad como algo ventajista. Él se unió a la naturaleza, Él unió la naturaleza divina y la humana, cumpliéndose así la voluntad original de Dios, el ser humano en el que se une lo humano y lo divino, te decía recién. Él tuvo alma, o sea que tenía emociones, pensamientos, pero su alma estaba completamente subordinada a la vida del Espíritu. Él es la perfección del humano, es el humano perfecto, el varón perfecto. Esto es algo maravilloso. No es mi ejemplo, es la vida que yo hoy tengo en mí. Claro que es mi ejemplo, pero si fuera mi ejemplo, yo no lo podría hacer nunca. Si fuera solo mi ejemplo, mejor dicho. Claro que es mi ejemplo, pero es Cristo ahora en mí por medio del Espíritu de Dios. Su alma estaba gobernada, sujeta solo una vez. Él muestra ahí un par de veces. Él dice, por ejemplo, cuando él dice, mi alma está turbada, está triste hasta la muerte. O sea, yo como humano, dijo Jesús, estoy triste. Por eso pidió oración y dijo, tengo tristeza en el alma. Tengo una tristeza profunda. Luego él dice, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Pero cuando él vio a las multitudes, dice, se compadeció, tuvo tristeza en el alma porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Y eso estaba escrito ya en los Salmos. Por lo tanto, esa tristeza era la tristeza del Padre y la tristeza de él como humano. Había tal unidad. Cuando él está en la cruz, dice a los que le están matando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es tan grande el amor de Jesús por ello, que no es solo el amor de un hombre, es el amor del Padre que ama a esos hombres que lo están matando a Jesús. Y Jesús exclama con corazón paternal, como cualquier padre, cualquier abuelo, que su nieto, su hijo ha hecho algo mal y se comporta mal y lo llama a la policía, lo llama a la Guardia Civil y él va a recogerlo porque es un menor y el policía dice, la próxima vez lo vamos a encerrar o vamos a hacer esto. Y él le dice, ya, ténganle paciencia, él no sabe lo que hace todavía. Es el corazón de un padre que intercede por un hijo. Pero en ese momento Jesús era la víctima y actúa como el padre de los victimarios, de los asesinos. Jesús con un amor tan grande. Su alma estaba tan empapada de la vida del cielo. Yo veo eso y me enternezco y digo, Señor, yo necesito tu vida en mí. El capítulo 1 de Colosenses habla de la vida de Cristo en nosotros, iglesia. Padres, madres, no pretendamos hacer la vida de padre y de madre sin la vida de Cristo. No lo vas a soportar. Las tristezas te van a destrozar el alma. Porque hasta los errores más grandes de nuestros hijos mañana pueden ser para vida. Pero hoy nosotros solamente lo vemos como humano. Mira lo que ha hecho mi hijo. Yo tenía esperanzas con él. La historia no ha terminado. La película no terminó. Ay, el gran rey David. Si supiéramos cómo llegó David al trono de Israel. ¿Cómo llegó hasta allí? El pastorcito de ovejas. Por un rey loco que lo llama para que toque el arpa. Luego la pelea con un gigante. Luego tocando el arpa, el rey que estaba endemoniado le tira una lanza y lo quiere matar.
Y él nunca intentó buscar el reino, pero para que él tuviera el reino fue necesario que se desencadenara una guerra en la cual él no la había provocado. Fue perseguido por el otro. Y cuando él estaba en el desierto podría haber dicho: Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que Dios permita determinadas cosas para que se cumplan sus propósitos? Y a veces los errores más grandes de nuestros hijos suelen ser los caminos por los cuales Dios alcanza los propósitos para los seres humanos. Por lo menos en nuestra experiencia. Colosenses 1:18 seguía Pablo diciendo: para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar, por cuanto agradó al Padre que en él habitase la plenitud. Y por medio de él, decía Pablo, reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos como en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraño enemigo en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su carne, su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Por eso Efesios 1:8 viene hablando Pablo de la gracia y dice que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, o sea, revelando el misterio de su voluntad, el beneplácito. Por eso, y decía, el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, cuando se cumplieron los tiempos. Las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra, decía Pablo, todo se reúne en él. Todas las cosas se unieron en Cristo. El ser humano salvó la distancia, salvó el abismo, salvó la separación en Cristo. Un humano lo hizo posible, no fue un ángel, un humano. Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y esa fue la razón por la que vino el Espíritu Santo. Si no hubiera sucedido esa muerte, nunca se hubiera arreglado el trozo de madera, de manguera que estaba cortada. El agua no nos llegaba, nuestra tierra estaba seca. Pero Jesús vino y tomó, y fue el trozo de manguera que faltaba. Se hizo manguera humana. Y Él tomó ese lugar. Y al haber subsanado la distancia, ya no hay pecado en Él. Él con su mano pura y limpia, sin haber pecado, pudo coger la mano del Padre. Y con su otra mano pudo coger a los seres humanos. Y ahí se cerró la cadena. Y hoy la vida del Espíritu fluye a nosotros. Por eso tenemos que tomar siempre la decisión de estar en Cristo. El arrepentirse no es una cuestión de repetir una formulita mágica para salvarte. No es repetirlo simplemente. Es tomar conciencia de quién es el que murió, resucitó como humano, tomando el lugar de todos los humanos. Yo no puedo ser un buen padre. Muchas veces me he sentido fracasado como padre. Y les puedo decir algo. Todo padre que se tome en serio la paternidad, o madre se tome en serio la maternidad, en algún momento de la vida vas a sentir alguna sensación de fracaso o de pensar: debí haber hecho otra cosa con mi hijo. Como pastor me he sentido fracasado, no una vez, miles o millones de veces. Me he sentido el peor pastor del mundo. Yo no soy un buen pastor. Cristo es el buen pastor. Cristo es el buen pastor. Por eso cuando nosotros intentamos hacer la obra de la vida con nuestras fuerzas, pobres mortales, es como que un gusano intentara hacer la obra de un caballo. No puedo, no tengo piernas como un caballo, soy un simple gusano. Yo necesito que el caballo muera en mí y sea Él quien haga la obra. Por eso aquí nos lleva esta hermosa vida en el Espíritu. Cuando Él murió y resucitó, Él dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces seréis testigos de lo que yo voy a hacer y de lo que vosotros contaréis a los demás. Por eso, denme unos minutos más. La vida con Cristo no es la vida con el Espíritu. Olvidaros de esa frase. Aunque seamos pentecostales, la vida con Cristo es la vida en el Espíritu. Creo que si lo habláramos en inglés sería más fácil de entenderlo. Porque sería in, dentro. La vida en el Espíritu. No la vida con Él, sino la vida en Él y Él en mí. Es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, sí era la vida con el Espíritu. Porque se invocaba al Espíritu de Dios. Los profetas lo hacían y el Espíritu de Dios venía sobre ellos. El Espíritu de Dios estaba en el cielo y venía sobre ellos y los usaba y los conducía y los fortalecía. Pero en Pentecostés,
En algún momento alguien apretó el botón de reactivar el suministro. Cuando te cortan la luz, decía el otro día, ¿no? Y hubo un momento en el cual algo pasó en el cielo. Jesús le había dicho a María, no me toques porque todavía no he vuelto al Padre. Y dice Pedro, lo que acaban de ver es el cumplimiento de la profecía de Joel. El Espíritu Santo será derramado sobre toda la humanidad. Dios decidió abrir la llave del gas y el gas se empezó a desparramar. Ahora cualquiera que decida encender la mecha de su alma, ¡plum!, el fuego de Dios está en él. Es la vida en el Espíritu, no es la vida con el Espíritu. Con Cristo Jesús, su muerte y su resurrección, cambió todo, iglesia. Nos encanta en el mundo pentecostal sacar moralejas del Antiguo Testamento. Está muy bien porque eso nos ayuda a tener un ejemplo de cómo actúa hoy el Espíritu Santo. Pero no es así exactamente. Hoy el Espíritu Santo está en ti y tú estás en el Espíritu. Cristo es como un gran florero lleno de un agua maravillosa donde todas estas ramas, estas flores están metidas en ese florero. Todos vosotros estáis metidos en la misma agua que es el mismo Espíritu en Cristo Jesús. Junto conmigo. Y la misma agua fluye por nosotros. Pablo decía en Corintios, porque todos tenemos un solo y mismo Espíritu. Por eso podemos sentir y percibir el dolor, la tristeza de otro. Tenemos carga por alguien, oramos por otro a la distancia. Sentimos, percibimos, Dios nos revela porque es un mismo Espíritu. No es virtud humana, es la obra de Cristo. Lamentablemente, te decía recién, se sigue invocando el Espíritu en lugar de decirle, Señor, que del trono de la gracia a través mío fluya como un río de vida. Porque es más fácil pedir que el Espíritu de forma externa, invocarlo para que produzca resultados externos. Lo que nosotros necesitamos es volver el alma a Dios y que el Espíritu Santo fluya como un río. Necesitamos saber y practicar lo que significa vivir en el Espíritu. Saber y practicar lo que significa estar en el florero y que el agua del florero esté dentro mío. Por eso 2 de Pedro, yo te lo leí el otro día, decía 2 de Pedro, capítulo 1 en adelante, todas las cosas de la vida, decía, se nos han revelado. Y decía, porque vosotros sois participantes de la naturaleza divina. Sois participantes de la condición divina. Por eso Pablo habla de estas cosas. En Colosenses 1:8 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vuestro amor en el Espíritu. Por eso todos en el mismo Espíritu. Vuestro amor en el Espíritu no habla de un amor humano, habla del amor que el Espíritu de Dios transmite al alma humana. Solo Jesús amó así. Te dije recién, no podemos saber cuándo era el amor humano de Jesús y cuándo era el amor del Padre en él, porque estaba tan fusionado que era imposible distinguirlo. Y Pablo dice, yo oigo, Colosenses capítulo 1, del amor en el Espíritu que tenéis entre vosotros. Os amáis y os respetáis, no como humanos solamente. Os amáis y respetáis con un amor que no es vuestro. El respeto que uno tiene por el otro es el mismo respeto que el Padre tiene por ti. Esto es algo impresionante. El amor que cada uno tiene por el otro es un amor que va más allá del humano. Es un amor divino. Os amáis en el Espíritu, decía Pablo. No es solo manifestación de emociones, es la manifestación de la emoción de Dios a través del Espíritu de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, es que es maravilloso, ¿no? La vida en el Espíritu es la que genera la comunión verdadera. El Salmo 27 dice claramente, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja el que la edifica. Qué hermosos son los hijos nacidos en la juventud, termina diciendo el Salmo. Pero si Dios no edifica, no intentes mantener la unidad de una iglesia sin la vida del Espíritu. Porque lo que da la verdadera unidad es el Espíritu. El resto es un esfuerzo por mantener un grupo cohesionado, armado. ¿Lo entiendes a esto, verdad? Ora por vuestros hijos. Ora por tu casa en esto. Pero sobre todas las cosas, dile, Señor, que en mi vida fluya la vida del Espíritu. Jesús dijo, y si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Wow, ¿me están siguiendo? Si fuere levantado, Juan, a todos atraeré a mí mismo. Estaba diciendo, verán la cruz, al crucificado, y vendrán a mí. Esa es obra del Espíritu. Oh Dios, que en mi alma se vea el Cristo crucificado y el resucitado. Y que en mí, padres, díganle, mis hijos sean atraídos. Mi casa sea atraída. Cristo en ti, iglesia.
Cristo en mí. Esta es la vida de la iglesia. Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Padres, no intenten con vuestros niños pequeños solo disciplina, disciplina. Está bien, es que la conducta es buena para que ellos aprendan a controlar sus emociones. La disciplina es buena, pero eso es algo interno. Pero hay algo maravilloso que es muy profundo en el alma humana y es la vida del Espíritu. Oremos por nuestros hijos que reciban esa vida. Y si no la tienen, Señor, que la vean en mí, que yo pueda transmitirla. Por eso, el amor de Dios invadiendo las emociones humanas, te dije recién, como una esponja, la vida del Espíritu. ¿Sabes? Yo tuve que estudiar mucho esto en física. Un electroimán, ¿sabe lo que es? Es una serie de chapitas de hierro que están envueltas con una bobina. Esa bobina se conecta a la electricidad. Cuando pasa la corriente eléctrica por ahí, a través del hierro se forman campos electromagnéticos. Ahora tú acercas un hierro ahí, ¡pac!, y se pega. Con ese principio funcionaban los timbres antiguos, ¿no? Es un campo electromagnético. ¿Estás siguiendo? Es imposible que tú acerques un hierro a otro hierro y se quede pegado solo. Pero en el momento en que comienza a pasar la electricidad, adentro hay un campo, un poder, una energía, que es un campo electromagnético, que es lo que atrae. Lo mismo pasa con la vida del cristiano. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta a través de la vida del cristiano, todo alrededor comienza a ser diferente. Y es posible que la diferencia sea que ya no hay más paz, hay guerra. Porque salen a la luz las cosas que tienen que desaparecer. Y habrá conflictos. Yo no he venido a traer solo paz, dijo Jesús. He venido a traer espada muchas veces, dijo Jesús. Pero eso sucede simplemente para que se produzca esa gran limpieza en lo espiritual. Por eso hay un gran fruto que es la vida interna. Pablo decía en el mismo Colosenses, para que sean fortalecidos con toda la potencia y su gloria, para toda paciencia y toda longanimidad. Por eso te decía el otro día, la vida cristiana es un milagro, no lo podemos inventar. Saben, todo esto produce frutos maravillosos y todo eso que te estoy hablando es fruto de la vida del Espíritu. Es fruto de la vida nacida en el cielo y manifestada en la tierra de una manera externa. Tú y yo nunca seremos buenos cristianos a menos de que la vida que surge en el cielo fluya en mí. Esta higuera se va a secar si no tiene su raíz bien plantada. La raíz de esta higuera está en el cielo. La raíz de la viña en la cual tú estás, el pámpano es tan vid como la vid. Y la raíz de la vid no está en este mundo, está en el cielo a la diestra del Padre. Por lo tanto, la vida que nosotros manifestamos aquí es vida celestial, iglesia. Por eso yo te hablaba el otro día de este poder de reconciliación que tiene la iglesia. En el libro de los Hechos se ve una manifestación maravillosa. El apóstol Pedro le dijo al paralítico, yo no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Es la vida que fluye en mí. Levántate y camina. Luego apareció una mujer. Pedro lo llevaron ante una mujer años más adelante o tiempo más adelante. Estaba muerta, una cristiana, y él la resucitó. Luego en la casa de Cornelio todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Manifestaciones tan diferentes. Felipe bautiza al etíope y es arrebatado por el Espíritu. Cosas tan diferentes. No puedes hacer un modelo porque no puedes encasillar a Dios. Porque todas aquellas manifestaciones de la iglesia primitiva somos hombres sencillos, simples, que luchamos con nuestra vida, con nuestros pecados. Cristo nos ha santificado, nos ha perdonado, nos ha limpiado. Y es ahora su vida en mí. Su vida en mí. Por eso te decía, es algo tan maravilloso todo esto. Pedro decía, no podemos callar lo que hemos visto y oído. El denuedo, la valentía que aquella gente tenía, no era la valentía de hombres y mujeres sencillos, era la valentía de Cristo en ellos. Colosenses capítulo 1, 25, ya terminando el capítulo 1 de Colosenses, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, decía Pablo, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, Cristo en nosotros, ¿no? Ese milagro de la vida interna, de la vida nueva que se manifiesta hacia afuera. Ese misterio que el ser humano podía transmitir la naturaleza divina, que el ser humano pudiera manifestar a Dios, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Somos judíos, decía Pablo. Siempre hemos pensado que es imposible que un gentil que no se circuncide pueda llegar a ser un hijo de Dios. Y
Y hoy entiendo que Cristo no murió como judío, sino como el Hijo del Hombre. Que no vino a formar la familia de David ni la familia de Abraham, sino vino a formar la familia de Dios, decía Pablo. De todo ser humano, en toda lengua, en toda cultura, de toda raza, que no hay diferencia si eres hombre o mujer, no hay diferencia de sexo, no hay diferencias sociales. Y decía, este misterio que se nos está revelando, porque estamos abriendo los ojos y percibimos este maravilloso misterio. Como Alex, tú en la cárcel puedes ver a tantos hombres seguramente que pueden percibir esto. Es algo maravilloso. El Espíritu de Dios, Él trabaja en la prisión, predicándole a los internos. Tú puedes estar en una facultad de teología y un hombre se arrodilla, una muchacha se arrodilla y la gloria de Dios se manifiesta. Pero es en la cárcel, porque no hay diferencia. Porque dice la Biblia aquí, este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí. ¿Quién lo iba a decir? El Dios que usaría canales humanos para manifestar su vida. Y sin embargo, ese fue el propósito de Dios en la eternidad. Tus hijos no necesitan más religión. Tus hijos no necesitan más legalismos. Tus hijos necesitan la vida de Cristo. A veces simplemente es un silencio, es una mirada. Es una mirada. Ayer tuve un momento tan lindo con Ana Laura, mi hija mayor. Me dijo tantos piropos que se le puede decir a un papá. Creo que todo lo que dijo ella sobre mí, cuando me abrazó, no habla de las características de un hombre, habla de las características del Espíritu de Dios en un hombre. Yo le dije, hija, si no fuera por el Espíritu Santo, nunca podría haber hecho ni ser lo que tú dices que soy para ti. Es Cristo en nosotros, iglesia. ¿Y sabes lo que tenemos que hacer? Simplemente quitar la carne. Dame 2 segundos. San Juan de la Cruz, un místico de la Edad Media, que vivió y buscó siempre esa contemplación y esa comunión, escribió un libro que se llama La Noche Oscura. Y la noche oscura se refiere a la lucha del alma cuando decide volver a la comunión profunda con Dios. Y él decía, algunos son un camino más largo, otro más corto. Pero cuando el alma humana decide dejar todos los vicios, temores, ansiedades, pecados, enfados, amargura, y se vuelve a Dios en el arrepentimiento, algunos lo hacen inmediatamente, otros necesitan una lucha, una disciplina interna, y necesitarán siempre a alguien que los pastoree, los ayude, hasta que alcancen esa comunión profunda y no se queden a medio diciendo, Dios, yo, amén, yo le pido a Dios. Él dijo, tenemos que transitar esto que muchas veces significa el desafío de enfrentarnos a nosotros mismos. Allí comienza la noche oscura, hasta que llega un momento donde todo se hace claridad, decía él. Y esa claridad es cuando tú percibes, encontré la vida en la comunión profunda con Cristo. Pablo decía, esa vida es la esperanza para todos. Entonces, lo que te dije al principio, en la antigüedad se invocaba, ¿se acuerdan? Pero en el presente podemos tener la naturaleza divina. El Dios del Antiguo Testamento era invocado, el Espíritu del Antiguo Testamento era invocado. El Espíritu del Nuevo Testamento es manifestado a través del ser humano. El Espíritu en el Antiguo Testamento es el humano pidiendo que el Espíritu viniera. En el Nuevo Testamento es algo tan aparentemente loco como decirte, en el Nuevo Testamento es el cristiano experimentando la naturaleza divina. Casi nada, ¿no? Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vayan a reconciliar con amor a todos aquellos que han dejado de venir, que no están. Reconciliemos en amor a aquellos que dicen Dios no existe. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Hay una voz que sale de tu espíritu, de tu alma. Hay una voz que le dice a la gente, reconcíliate con Dios. Pero no estás discutiendo, no estás discutiendo con tus hijos. Es algo que se percibe en el espíritu. Jesús dijo, lo que nace del espíritu es espíritu.
e influye en el espíritu de los demás. Lo que nace en la mente es solamente argumentos que pueden ser rebatidos. Pero tú dirás: hijo, cariño a tu marido, a tu mujer, no te he dicho nada, solamente te amo, te amo. Y lo que esa persona pensará y sentirá es: yo tengo que volver a Dios, tengo que buscar a Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este era el plan secreto, el plan oculto, el plan que se reveló en Cristo, el misterio que estuvo escondido durante siglos, decía Pablo. Era el pámpano en la vid. Por eso hoy es posible ver y experimentar este misterio, ese propósito eterno de Dios, no solo en otros, sino en cada uno, en humildad, en reconocimiento de la gracia. Tú en Cristo y Cristo en ti. Te lo vuelvo a decir: tú en Cristo y Cristo en ti. No te preocupes porque Cristo está en ti. Tu tarea es estar tú en Cristo, y esa obra la hizo Cristo. No lo vas a hacer tú, Él lo hizo. Él ya te llevó, ya te sentó, pero lleva tu alma. Y si tienes que transitar una noche oscura, luchando con tu mente y tus pensamientos, diciendo: Señor, te los entrego a ti, aunque mi mente dice que no, que yo lo hago bien. No, Señor, yo me rindo a ti, yo me entrego a ti. Tú en Cristo, Cristo en ti. Oramos y vamos a la Santa Cena y nos vamos a casa, hermanos. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú te entregaste por nosotros. Hoy en este lugar recordamos tu muerte y anunciamos tu venida. Tú volverás, amado Mesías. Tú volverás, amado Jesús. Tú eres el Mesías prometido, Israel. Tú eres aquel Jesús de Nazaret. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy, Señor, venimos ante ti a este lugar. Yo estoy luchando con una noche oscura. Tal vez esa es tu oración, mi hermano. Tal vez puedes decir: Señor, estoy luchando con mi mente. Tú lo sabes. Lucho con este pecado. No lo puedo dejar. Estoy enviciado. Mi mente demanda dopamina del pecado. Estoy siempre demandándolo. Es una lucha constante en mí. Yo te lo entrego a ti. Quiero morir hoy. Tú no luchabas con estas cosas, solo Adán lucha. Yo quiero estar en ti donde la lucha termine. Quiero que tu Espíritu Santo fluya en mí. Quiero llevar todo mi ser al agua de ese florero maravilloso que eres tú, al agua, Señor, del Espíritu. Quiero sumergir mi alma en tu Espíritu y que tu Espíritu fluya en mí. Haz de esto tu oración, mi hermano. Querido Señor, gracias porque hoy entendemos que eres tú en nosotros la esperanza de nuestros hijos. Eres tú en mí la esperanza de mi pareja. Eres tú en mí, Señor, la esperanza de mis vecinos, de mis amigos, de mi marido. Eres tú en mí. El tiempo no ha terminado, la película no terminó. Señor, fortaléceme con toda la potencia de tu gloria. Que tu Espíritu Santo fluya en mí. Fluya en mí, fluya en mí. No solo quiero tener vida física, quiero tener la vida del Espíritu. Que cambie mi alma con respuestas conforme a tu amor y tu misericordia. No de reproches, de amarguras, de incredulidad. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga la persona de Cristo a mi vida y se forme Cristo en mi mente y en mis emociones. Que tu Espíritu Santo muestre el amor del Padre en mí, en el nombre de Jesús. Y aún, Señor, se manifieste sobre todo tipo de enfermedad y sobre todo aquello que está mal, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, y gracia es mi eterna y dulce paz. Tomamos un segundito para adorar. Puedes alzar tus brazos. Ese trino Dios. Vivo en él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es. Dios es el Dios de milagros. No Él sana, Él libera. Cristo en mí. Piensa en todo el mundo. No te olvides de los presos, no te olvides de los enfermos, no te olvides de los universitarios, no te olvides de las mujeres en las calles, no te olvides de las mujeres que están en las prisiones. No te olvides de ellos.
Pues Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El Salvador Los enfermos de cáncer, los que tienen leucemia. Si débil soy, con gozo en el amar. Puedes ir a la planta de oncología, al hospital, a caminar, a sentarte entre los que están esperando turno para una quimio, a charlar. Es mi pastor y escudo. A oncología en pediatría, donde están las mamás con sus hijitos con cáncer terminal. Es Cristo en ti la esperanza de gloria para ellas. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo. Es Cristo en nosotros. En Europa no necesitamos más comodidad de iglesia, necesitamos a Cristo entre nosotros. No viniste en vano hasta aquí. Dios te trajo, iglesia. Seguro estoy. El precio Ya pagó. Su sangre dio. Qué gran verdad. Sufrió por mis pecados. Amén. Resucitó. La muerte derrotó. Que tus hijitos reciban la vida de Cristo, tus nietos. Señor, Ya no soy condenado. eres tú en mí la esperanza de ellos. Es Jesús. No soy yo la esperanza de ellos, eres tú en mí. Abuelas, abuelas, abuelos, no te vas a ir de este mundo sin transmitirle vida. Ellos recordarán esa vida algún día, tal vez no lo veas, pero ellos volverán, ellos llegarán. No todo está perdido. No todo está perdido. Ese es sanar. No es alzar tus brazos en victoria. Mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva en mi vida hasta llegar al gozo eternal. Me aferro a él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos Recuerda esto, labios Cristo en ti. dirán, ¿Puedes decirlo? no soy yo, Cristo en mí. sino Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí. Me aferro a él, No espere que baje un ángel. única esperanza, Tal vez baja, tal vez Dios lo envía, seguro. a Jesús, Eso es tarea de Dios. la gloria y el honor. Yo quiero ser cauce limpio del río de vida. Cuando llegue al final, estos labios dirán, No soy yo. no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán, Oh, no Jesús. soy yo. Como hacemos siempre, aquí la música de oración seguirá. Esto se transforma en un lugar de oración. Todos los que nos vamos a despedir lo hacemos allá afuera. Y si vas a despedirte aquí, hazlo en voz baja para que los que quieran quedarse a orar lo hagan con libertad. Te puedes quedar a orar, la música sigue. El resto nos despedimos todos con el amor de Cristo. Mi Padre, gracias por este momento. Bendice, Señor, todo lo que queda en esta semana. Bendice este día. El culto de esta tarde, Señor, en este lugar. Que este hermoso ambiente que tenemos aquí, Señor, se manifiesta esta tarde y aún mejor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Llévanos en paz, Señor, y que sea una semana bendecida. Te ruego en forma muy especial por todos los niños que comienzan el cole esta semana. Guárdalos del mal, guarda a todos los profesores que tenemos entre nosotros, los que son maestros, profesores. Señor, yo los bendigo. Te ruego, Señor, que sigan siendo de vida para mucha gente en los institutos y en los colegios. Y te ruego por nuestros niños, guárdalos de cualquier influencia del espíritu de este mundo. Y que todo lo que han recibido y lo que están recibiendo en este tiempo no se vaya a sus corazoncitos. Guárdalos del mal, guarda sus almas, Señor, del bullying, de tanta porquería que hay en este mundo. Y te ruego que tu Espíritu Santo fluya en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos.